Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar nuestra clase de geometría del día de hoy. Ya estamos en el tercer bimestre, ¿verdad? Tercer bimestre. Aquí vamos a cambiar esto. Tercer bimestre. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy día nos toca trabajar triángulos, líneas notables, parte 2. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos viendo la última semana que tuvimos clases antes del repaso? Estuvimos viendo lo que eran las líneas notables de la altura y la bisectriz, ¿verdad? Habíamos dicho de que la altura era una línea que se trazaba desde un vértice hacia el lado opuesto de ese vértice formando 90 grados, ¿cierto? Eso era lo primero. Lo otro que vimos fue la bisectriz, ¿ya? Que es aquella línea notable que se traza desde un vértice del triángulo hacia el lado opuesto, ¿ya? De tal manera que se van a formar dos ángulos iguales. Eso era la bisectriz, ¿no? Para hacer un recuento más o menos de lo que hemos avanzado. Entonces, hoy día vamos a continuar con lo que son líneas notables. Vamos a ver un par de líneas notables más, ¿ok? Y después de eso vamos a ver ejercicios que combinan también lo que vamos a ver hoy con lo que hemos visto en ese momento, ¿no? Hace varias semanas, como quien dice, para no olvidarnos. Entonces, vamos a comenzar con la primera línea notable del día de hoy, llamada mediana, ¿no? De paso, recordamos un poco porque lo hemos visto el año pasado, ¿ya? Solamente vamos a reforzar. Entonces, ¿qué es la mediana? Es un segmento de recta que une el punto medio de un lado con el vértice opuesto. Por ejemplo, si yo tuviera un triángulo ABC, ¿ok? Y me dijeran traza la mediana, va a depender de qué vértice escojo yo para poder trazar esta línea notable. Entonces, yo podría escoger de repente el vértice A para trazar una línea hacia el lado BC. Podría escoger el vértice C para trazar una línea hacia el lado AB. O podría escoger el vértice B para trazar una línea hacia el lado AC. Entonces, todo va a depender de hacia dónde voy a trazar la línea. Por ejemplo, si yo escogiera el vértice BC y desde este punto trazo una línea de tal manera que este punto que aparece aquí al momento de dibujar la línea, ¿ya? Es el punto medio del lado del triángulo que se llama AC. Es el punto medio. Recuerden que el punto medio de un segmento de un lado, ¿ya? Hace que las distancias o el tamaño de estos dos lados, de estos dos segmentos que se forman, sean iguales. Por lo tanto, podemos hacer un pequeño dibujo, de repente una bolita, una línea, una estrellita, algo que nos indique que esos dos lados tienen la misma medida. ¿Ok? Esos dos lados tienen la misma medida. Entonces, podemos decir que en este caso, en la gráfica, BM es la mediana relativa al lado AC. BM es la mediana relativa al lado AC. ¿Por qué razón? Porque AM, que es este primer segmento, tiene el mismo tamaño que MC. ¿Ya? Entonces, esa es la característica fundamental de la mediana. ¿Ya? Se traza hacia el punto medio del lado del triángulo, desde el vértice opuesto hacia el punto medio del lado del triángulo. Profesor, entonces, ¿puedo trazar más de una mediana? Sí, puedes trazar más de una mediana. Por ejemplo, si yo uno el punto medio de este lado con este vértice, esta también se llamaría mediana. Y si yo uniera, por ejemplo, el punto medio de este lado con este vértice, esta también sería una mediana. ¿Por qué razón? Porque al momento de yo dibujar aquí esta mediana, estoy dividiendo este lado y este lado en partes iguales. O sea que si esto fuese, por ejemplo, N,
CN sería la mediana relativa a AB. Y si este, por ejemplo, fuese O, esta sería AO, mediana relativa al lado BC. Por ejemplo, aquí podría colocarle 2 líneas. Entonces acá también tendrían que ser 2 líneas. Me está indicando que BO tiene el mismo tamaño que OC. ¿Listo? Entonces, de esa forma, yo identifico que estas son medianas. ¿Por qué? Porque los lados que se van a formar o los segmentos se van a partir en dos. Mira, estos segmentos, estos lados se van a partir en dos partes iguales. ¿Listo? De eso se trata la mediana. De eso se trata la mediana. A ver, borramos esto de aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué más tengo que hacer aquí? Vamos a ver unos cuantos ejercicios, ¿ya? Por ejemplo, aquí, mira, dice, en el triángulo, en este triángulo que estamos observando, si trazamos la mediana BM relativa al lado AC, el segmento AM es igual a 5x menos 20 y el segmento MC es igual a 3x más 76. Hallar X. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero sería identificar lo que vamos a trazar, ¿no? Dice, trazamos la mediana BM, pero la pregunta es, ¿dónde está el punto M? Tengo el punto B, este sí lo conozco, está aquí, es uno de los vértices del triángulo, pero el punto M no sé dónde está. Entonces, ¿cómo saber hacia dónde voy a trazar? Recuerda, te está diciendo que esto es una mediana, y la mediana lo que hace es dividir este lado del triángulo en dos partes iguales, así que tienes que dibujarlo aproximadamente hasta la mitad. Entonces, este punto, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar el punto M. ¿Para qué? Para que la mediana sea el segmento BM. ¿Listo? Entonces, este segmento BM lo que hace es dividir estos dos lados en partes iguales. Por lo que este lado AM, ¿cuánto vale según el ejercicio? Vale 5x menos 20. Y el lado MC valdría 3x más 76. Entonces, según la parte teórica, como ya lo estamos analizando, el segmento AM es igual al segmento MC. Entonces reemplazo los valores. Si AM vale 5x menos 20, eso es igual a 3x más 76. Más 76. Entonces paso a restar. 5x menos 3x es igual a 76 más 20. Por lo que 2x es igual a 96 y x sería igual a 48. Y esa sería la respuesta. Entonces, ¿hasta ahí todo bien? ¿O alguien quiere hacer alguna pregunta? No, ninguna pregunta, todo está claro. Listo. Entonces, vamos a ver otro ejercicio similar. Mira, por ejemplo aquí. Calcula x si BM es mediana, dice. Además, AM es x al cuadrado menos 1 y MC es 48. Entonces, si acá me dice que la mediana es BM, se supone que debo de trazar un segmento del punto B hasta el punto M. Pero yo no veo el punto M. Entonces me guío de la descripción. BM es una mediana, así que debo de trazar B hacia el lado opuesto justo a la mitad. ¿Ok? Justo a la mitad. De tal manera que ahora estos dos lados son iguales, ¿verdad? Eso significa que este lado es igual a este lado. Listo. Entonces, ¿cuánto vale AM según el ejercicio? Vale x cuadrado menos 1 y MC vale 48. Eso es lo que vale. Entonces, según la teoría, nosotros sabemos que AM es igual a MC. Reemplazo los valores. X al cuadrado menos 1, que es lo que vale AM, es igual a 48.
Así que si x al cuadrado es igual a 48 más 1, porque el menos 1 pasa a sumar, entonces x al cuadrado es 49. Y si la potencia 2 pasa al otro lado como raíz cuadrada, entonces la raíz cuadrada de 49 vendría a ser 7. Listo. Y ya está. Eso es todo. Entonces, es un ejercicio similar a lo que acabamos de ver hace un segundo. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Mira, acá dice, si PC es mediana y AP es igual a 2A más 4 y BP es igual a más 10. Calcular A. Entonces, tenemos el triángulo ABC, tenemos los vértices A, B y C. ¿Ok? Y nuestra mediana, ¿cómo se llama? Nuestra mediana se llama PC. O sea que tenemos que trazar una recta desde el punto C hasta el punto P o de P hasta C. Pero yo no sé dónde está C. Ve, mira, no hay ningún punto C en la gráfica. Entonces, ¿qué debo de hacer? Si aquí me dice que uno de los puntos es C, entonces debo partir de este vértice. ¿Listo? Debo partir de ese vértice. Entonces, voy a trazar una línea de tal manera que voy a conectar el punto P que está en el medio de este lado del triángulo. ¿Por qué en el medio? Porque es una mediana. Tienes que hacer el trazo hasta el punto medio para que sea una mediana. ¿Qué significa eso? Que estos dos lados, por ejemplo, este lado y este lado, ¿ya? Esos dos segmentos valen lo mismo. Así que, según el ejercicio, dice que este segmento vale 2A más 4 y este otro segmento vale A más 10. Eso es lo que dice el ejercicio. Por lo que tendría que igualar, ¿verdad? Porque esos dos segmentos son iguales. AP es igual a BP o PB, que es lo mismo. ¿Ya? Esos dos segmentos vendrían a ser iguales. Entonces, 2A más 4 es igual a A más 10. Y ahora pasamos a despejar A. Entonces, 2A menos A, recuerda que A positiva pasa a restar, es igual a 10, que no se ha ido a ningún lado, y más 4 pasaría al otro lado a restar. Entonces, aquí tendría que A es igual a 6. Y ya está. Eso es todo. Entonces, de esa forma se trabajarían estos ejercicios. Tienes que identificar hacia dónde vas a hacer el trazo, ¿ya? Colocar tus datos e igualar los valores. Así, rápido, sencillo. ¿Por qué hacemos esto así? Porque más adelante, cuando ya empecemos a trabajar más ejercicios, vamos a utilizar estos conocimientos. Entonces, es importante que manejen correctamente cuáles son las características de cada una de las líneas notables que estamos viendo. De la altura, de la bisectriz y ahora de la mediana. Ya, con eso vamos a poder trabajar más adelante. Ahora, vamos a trabajar otra línea notable que se llama mediatriz. ¿Ok? ¿Qué es una mediatriz? Es una recta perpendicular a uno de los lados del triángulo que pasa por su punto medio. Entonces, si yo tengo un triángulo, por ejemplo, este triángulo ABC, y me dicen, ¿no? Me dicen que L1 es una mediatriz, tengo que observar, ¿ya? Tengo que observar que cumpla estas características. Entonces, lo primero, me está preguntando o me está diciendo la teoría que la mediatriz es una recta perpendicular. ¿Qué significa perpendicular, chicos? ¿Qué significa perpendicular? A ver, piensen, piensen. ¿Qué se les viene a la mente? Una frente a otra sin apoyarse, sin tocarse. ¿Cómo dices? Una frente a otra sin apoyarse. Ah, ya, no, esas son paralelas.
paralelas. Perpendicular es otra cosa. A ver, piensen, piensen. ¿Qué significará perpendicular? Derecha. ¿A qué te refieres con derecho, Antoinette? Que sea solo una, partiendo el triángulo a la mitad. No, no tanto así. A ver, ¿alguien más que tenga alguna idea de qué es lo que significa perpendicular? Que forma un ángulo recto. Muy bien, Brisa. Forma un ángulo recto. ¿Y el ángulo recto cuánto vale? 90. 90. Muy bien. Entonces, si yo les preguntara, miren, aquí L1 está cortando este lado del triángulo y este lado del triángulo. Si yo les preguntara, ¿cuál de esos ángulos valdría 90? O sea, por ejemplo, este o este. ¿Cuál de esos ángulos podría valer 90 grados? Según la gráfica, ¿ya? Más o menos observándola. ¿Cuál creen que mediría 90 grados? ¿Los de arriba o los de abajo? Los de abajo. Abajo. Los de abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros observamos, 90 grados se tiene que formar como un cuadradito, ¿sí o no? Y si ustedes ven aquí, este ángulo es muy grande para hacer un cuadradito. Pasa de 90 grados. Y este ángulo es muy chiquito para hacer un cuadrado. Por lo tanto, es menos de 90 grados. Así que, si esos no son 90 grados, tendrían que ser los que están aquí abajo. Por lo tanto, aquí vas a tener un ángulo de 90 grados. Ahora, recuerda, lo puedes poner a la izquierda de la mediatriz, ¿ok? Pero también lo podrías colocar al lado derecho. Esto de aquí también vale 90 grados. ¿Por qué razón? Porque 90 más 90, 180. ¿Cuánto vale el ángulo de una línea? Vale 180 grados, ¿verdad? Un ángulo llano. Entonces, eso quiere decir que yo puedo colocar 90 aquí, 90 aquí, incluso lo puedo colocar aquí abajo, mira, este también vale 90, porque 90 más 90, 180, ¿verdad? Y también lo puedo colocar aquí, porque 90 más 90, 180. Entonces, puedo colocar 90 aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Ya? Eso es algo que se deduce de la parte teórica, de lo que nos dice que esta mediatriz es perpendicular. ¿Ok? Entonces, puedo colocarlo en esas posiciones. Listo. Muy bien. ¿Qué otra característica tiene aparte de ser perpendicular a un lado del triángulo? Dice que aparte también pasa por el punto medio de ese lado. Pasa por el punto medio. ¿Qué significa? Que este punto, el punto M, es punto medio de AC. Por lo tanto, el segmento AM y el segmento MC van a valer lo mismo. Si L1 es mediatriz de AC, entonces AM es igual a MC. ¿Listo? Entonces tiene dos características. La primera es que forma 90 grados con uno de los lados del triángulo. Y la segunda, que de ese lado que forma 90 grados, lo va a separar en dos partes iguales. ¿Ya? Lo va a separar en dos partes iguales. Entonces, de eso trata la media. Perdón. De eso trata la mediatriz. ¿Ok? De eso trata la mediatriz. Profesor, ¿y solamente se traza de esa manera la mediatriz? No. Puedes trazar mediatrices dependiendo del lado que tú escojas. Por ejemplo, si yo más o menos tanteo que este es la mitad, ¿no? Por aquí que sea la mitad. Creo que lo puse muy abajo. Pero más o menos que por ahí sea la mitad. ¿Ya? No puedo moverlo. Uy. Voy a borrarlo de nuevo para intentar hacerlo más cerca. A ver. Por aquí. Más o menos que por aquí sea la mitad. ¿Ya? Aquí se va a formar una mediatriz nueva. Mira. Entonces, esta mediatriz, ¿ya? Va a formar 90 grados, mira, con este lado.
del triángulo. Aquí también serían 90 grados, ¿ya? Esta mediatriz ahora es L2, porque si esta era la primera, una segunda mediatriz se debe llamar L2. ¿Y qué hace también la mediatriz? Parte en dos lados iguales, ¿ya? El lado del triángulo. Listo. Fíjate que la mediatriz es una recta que tiene dos flechitas, ¿verdad? Tiene dos flechitas. Las flechitas significan que la línea se puede seguir dibujando hasta el infinito. O sea, puedes seguir dibujándola hasta arriba de la hoja o hasta abajo. Las flechitas te indican que esa línea se sigue prolongando. ¿Ok? Listo. Luego, ¿puedo trazar otra mediatriz en ese triángulo? Sí, sí se puede. Trabajemos con el otro lado. Por ejemplo, más o menos que sea por aquí. ¿Ya? Y que forme 90 grados. Ahí. Ahí. Más o menos ahí. No lo he calculado muy bien, pero ahí más o menos. Listo. Entonces, ¿qué característica tiene esta mediatriz? Uy. Que debe de formar 90 grados. Entonces, coloco acá 90, 90. Y esta sería la mediatriz L3, ¿verdad? Porque es una tercera mediatriz. Listo. Fíjate que a veces coincide que la mediatriz puede pasar por el vértice, otras veces no. En las mediatrices no es necesario o no es obligatorio de que la mediatriz pase exactamente por el vértice de un triángulo. Podría estarme, mira, al costadito. No exactamente encima, sino por un costado. Entonces, para trazar con precisión, hay que medir con precisión. ¿Entendido? ¿Qué más hace esto? Hace que estos dos lados o estos dos segmentos sean del mismo tamaño. Entonces, puedo trazar hasta 3 mediatrices en un triángulo, porque el triángulo solamente tiene 3 lados. Entonces, puedo trazar 3 mediatrices. ¿Listo? Esas son sus características. Forma 90 grados con un lado y divide ese lado en dos partes iguales. Listo. Vamos a borrar esto de aquí. Esto ya queda en la grabación. Y estas líneas también las voy a borrar. Borrar mis dibujos. Listo. Entonces, continúo. A ver. Primer ejercicio. Miren, observen bien. Vamos a traer un poco de lo que hemos hecho en clases pasadas. Dice, calcular X si L1 y L2 son mediatrices. Eso es lo de hoy, ¿no? Son mediatrices de AB y de BC. ¿Ok? Entonces, L1 es mediatriz de AB y L2 es mediatriz de BC. ¿Ok? Listo. Como esas son mediatrices, ¿qué significa eso? Que una de las características que deben de cumplir es, si L1 es mediatriz de AB, está formando 90 grados. ¿Ok? Está formando 90 grados. Si L2 es mediatriz de BC, entonces está formando 90 grados. Está formando 90 grados. Los pongo ahí estratégicamente. Ahorita les voy a enseñar por qué. Pude haber colocado aquí adentro y aquí adentro. También puede ser. ¿Ya? Ahora, ya llené los datos que me decían. Ahora, la pregunta es, X es un ángulo. Es un ángulo. ¿Nos serviría la característica de dividir el lado del triángulo en dos lados iguales si estoy buscando un ángulo? ¿Es obligatorio hacer eso? De repente no, ¿verdad? Porque si estamos trabajando con un ángulo, ¿para qué dividiríamos el lado en dos partes iguales? Entonces, si no necesitas dividir el lado del triángulo en dos partes iguales, simplemente no lo uses, ¿ya? Las características de una línea notable se van a utilizar dependiendo de lo que necesitemos nosotros. No es necesario que llenes todas las características, solo las que vas a necesitar. ¿Listo? Entonces, como no nos va a servir de mucho dividir ese lado del triángulo en dos partes iguales, simplemente utilizamos la característica de que forman 90 grados. Ahora, ¿cómo hallamos el valor de X? Lo que podemos hacer es observar nuestra gráfica. ¿Qué figuras geométricas se están formando? Por ejemplo, esta X, ¿con qué ángulo se relaciona? Fíjate aquí que el vértice que se encuentra en este punto, con este vértice y con este vértice, ¿qué figura forman? Forman un cuadrilátero,
cuadrilátero, ¿verdad? Forman un cuadrilátero. Todo esto es un cuadrilátero. Listo, esa es la primera observación que tengo. ¿Ya? Todo eso es un cuadrilátero. Listo. Ahora, ¿cómo podría relacionar yo estos ángulos? Por ejemplo, acá tengo X, acá tengo que aquí es 90 y este vale 42. Entonces, tengo dos formas de trabajar esto. La primera es trabajando con los ángulos internos de un cuadrilátero, que eso hemos hecho el año pasado. ¿Ya? Esa es la primera. La segunda, podríamos utilizar una de las propiedades auxiliares que vimos en propiedades de los triángulos. ¿Cuál es esa? La del pescadito, mira. Si yo trazo esta línea de esta forma, ¿ya? Así. Y de aquí a aquí. Y esto aquí. ¿Ya? Se va a formar la estructura de la figura del pescadito. ¿Qué me decía esa fórmula? Que este ángulo más este ángulo es igual al ángulo que está aquí más el ángulo que está aquí. Eso me decía la propiedad del pescadito, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito? Necesito este ángulo para poder aplicar esa propiedad. Pero como esto es 42, mira, la intersección, el ángulo que se forma en la intersección de las dos mediatrices es 42. Y está, ¿qué dice acá? Opuesto por el vértice con este de aquí. Significa que este ángulo también vale 42 grados. Entonces, si ya tengo este ángulo y estos dos, puedo aplicar la propiedad del pescadito, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice esa propiedad? Que X más 42 grados es igual a 90 grados más 90 grados. Por lo que X es igual a 180 grados menos 42 grados. Entonces, X es igual a 128 grados. Y ya está. De esa forma se hallaba el resultado. Entonces, hemos traído como que un poco lo que hemos aprendido en clases anteriores, ¿no? La propiedad auxiliar del pescadito. Listo. Ahora, vamos con otro ejercicio. Por ejemplo, aquí dice, L1 es mediatriz de BC y BH es altura. Altura. Calcular X. Recuerda que la altura también tiene sus características. Entonces, trabajando con la mediatriz, por ejemplo, dice que BC ya tiene su mediatriz, L1, que es esta de aquí. Esta es su mediatriz. ¿Qué significa eso? Que aquí va a valer 90 grados, ¿cierto? ¿Valerí? En la anterior no salía 128, salía 138. ¿Así? A ver. Sí, tienes razón. Falla de cálculo. Estoy pensando en el tiempo, porque ya me quedan 8 minutos. Me equivoqué acá. Entonces sería 138. Listo. Muchas gracias, Valerí. Continuamos entonces. Ya, estamos por aquí. Dice que la mediatriz L1 es de BC. Si este es el lado BC, significa que aquí vale 90 grados, ¿ok? Esto de aquí vale 90 grados. ¿Qué otra cosa nos dice? Que BH es altura. ¿Cuál es la característica de la altura? Que forma desde aquí hasta aquí, o mejor dicho, hasta este punto, va a formar 90 grados con la horizontal. Va a formar 90 grados con la horizontal. ¿Dónde podemos colocarlo? Por ejemplo, lo podríamos colocar aquí. ¿Ya? Esto vale 90 grados. Ahí está. Listo. Ya tenemos que esto vale 90 y esto vale 90. Entonces, ¿cómo relacionamos el ángulo X con los otros ángulos que ya tenemos? Mira, acá está X. Aquí hay 26, acá hay 90, aquí hay 90. Podríamos utilizar, mira, el boomerang, ¿no? También hemos hecho propiedad del boomerang. El problema va a ser hallar este ángulo. No nos conviene utilizar el boomerang porque no sabemos este. Pero podríamos utilizar, ¿qué otra cosa? La mariposa, mira. Aquí se forma una mariposa. ¿Qué necesitábamos para trabajar la mariposa? Necesitábamos este ángulo X, este ángulo que está aquí, este y este. ¿Cómo hallamos este ángulo? Fácil, opuestos por el vértice.
Si este vale 90, y te lo expliqué cuando estábamos haciendo la teoría de la mediatriz, entonces el otro también tiene que ser 90 y este de aquí también sería 90, ¿cierto? Estos dos valen 90. Entonces, fíjate que ya tengo 90 más X es igual a 90 más 26. Propiedad, ¿ya? Propiedad de la mariposa. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Que 90 grados más X es igual a 90 grados más 26. Por lo que si ese 90 pasa a restar, tendríamos más 90 menos 90, ¿cierto? Si 90 pasa a restar. Por lo tanto, al final me quedaría 26 grados. Y ya está. Listo. Otro ejercicio, ¿ya? El último. Dice, si L1 es mediatriz de AC y BQ es bisectriz, ¿ya? BQ es bisectriz, calcular X. Entonces, si esta es mi mediatriz, dice que es mediatriz de AC, por lo que en este punto se van a formar 90 grados, ¿cierto? Porque es mediatriz. Esto es 90 grados. Listo. Muy bien. ¿Qué otra cosa más sé? Que es esta línea de acá, este segmento BQ, es bisectriz. La bisectriz lo que hace es dividir este ángulo en dos ángulos iguales. Pero si te fijas en la gráfica, esto vale 90 grados. Mira, esto vale 90 grados. Ahí está en la gráfica. Significa que la mitad sería 45 y acá sería 45. Eso es lo que hace la bisectriz, partir el ángulo en dos mitades. Listo. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Podríamos aplicar el boomerang, ¿verdad? Aquí, mira. Podríamos aplicar el boomerang. Este de aquí, con este de aquí, con este de aquí, con este de aquí. ¿Qué nos falta? Nos faltaría este angulito que está aquí, ¿verdad? Ese ángulo nos falta. ¿Y cuánto valdría? Valdría 90 grados. ¿Por qué? Porque están opuestos por el vértice. Entonces, vamos a colocar aquí que esto vale 90 grados. Listo. Este también vale 90 grados. Entonces, por la propiedad del boomerang, tenemos que 90 grados, que es el ángulo que está aquí, ¿ya? Es igual a la suma de este ángulo, 45 grados, más este ángulo, 34 grados, más este ángulo, que es X. Entonces, 90 grados va a ser igual a 79 grados más X. Entonces, si pasa a restar, ¿cuánto saldría? Es igual a X, saldría pues 11 grados. Y ya está. De esa forma hallarías el ángulo X. Listo, miren, hemos combinado, ¿qué cosa? El tema de hoy, hemos combinado el tema de propiedades auxiliares de los triángulos y hemos combinado también la clase de líneas notables de la semana que fue clases antes de esta, ¿no? Antes de la semana de repaso. Hemos utilizado altura y hemos utilizado bisectriz como para ir recordando. Entonces, de ahora en adelante, yo les voy a ir trayendo cosas que ya hemos hecho en los nuevos ejercicios para que vayamos conectando así los temas que ya hemos trabajado y que no se nos olvide, ¿no? Listo. Entonces, después de esto tienen su tarea. Son 2 ejercicios, ¿ya? El primer ejercicio es ese. Tienen que calcular la mediana, ¿ya? O mejor dicho, tienen que calcular X utilizando la mediana. Y el segundo ejercicio es este. Y tienen que calcular X utilizando el teorema de las mediatrices, ¿no? Y también dice ahí que también van a utilizar altura. Entonces, guíense de lo que hemos trabajado el día de hoy, ¿ya? Guíense de eso, cualquier cosa. Me escriben de 12:30 a 1, a esas horas estoy atendiendo si es que tienen alguna consulta que hacer, ¿ya?
no olviden, mañana temprano, por favor, sus tareas, ¿ya? No se olviden, mañana temprano sus tareas. Hay algunos, creo que son 4 de este salón, que no me han enviado tarea del día martes. Revisen, por favor, si me han enviado. ¿Listo, chicos? Entonces nos despedimos, ya nos vemos hasta el día lunes, ¿sí? Cuídense mucho, nos vemos el día lunes. Chao, nos vemos, nos vemos. Profesor, cuídese, nos vemos. Luego, Nos hasta vemos. luego, hasta luego.